y empezamos en este capítulo 1 y 2. Y sabes, es muy interesante porque en la Biblia, cuando la lees, te das cuenta y te fijas en personas, en personajes que fueron guiados por Dios, pero a la misma vez fueron criticados y hasta burlados de. ¿Sabes? Pienso en Noé. Noé, guiado por Dios, ¿para qué? Para construir un arca, aunque nadie le hizo caso y le creía, ¿te acuerdas? O sea, se burlaban de él. Pensé en Abraham, guiado por Dios a lo incierto. Dios lo manda, lo dice, salte de ahí de tu parentela y ve a este lugar, y él no sabía a dónde iba. Ahora, Dios sabía a dónde lo llevaba, pero Abraham en fe escuchó a Dios y lo siguió. Pensé en Pedro, el Nuevo Testamento, guiado por Dios, si recuerdas ahí en Juan capítulo 21, a apacentar y a alimentar a sus ovejas, a pesar de haber fallado miserablemente. Oh, no fue mucho antes de eso que, ¿te acuerdas? Niega a Jesús 3 veces. Pero aún Dios lo mandó y le dice, tú ve, tú apacienta, tú alimenta a mis ovejas. Y pienso en estas personas y pienso en que todos ellos fueron personas que se expusieron a las críticas y a las burlas de los demás. Quizá te puedes imaginar a Noé ahí construyendo esta arca, todos burlándose de él. Es entendido, teólogos, los que saben mucho más que yo, opinan que ni sabían lo que era la lluvia en ese entonces. Entonces él decir, va a llover, ¿qué es eso? O sea, ¿de qué estás hablando? Y él aún obedeciéndole a Dios. Pienso en Pedro, el escepticismo y la falta de confianza de la gente al oírlo a él predicar, sabiendo lo que él había hecho, cómo había fallado. Y diciéndole, tú, Pedro, el que negó a Jesús. O sea, ¿a ti quieres que te escuchemos? ¿De veras, Pedro? O sea, ¿de veras? O sea, tú nos dices que nos van a insultar por el nombre de Cristo y que por eso seremos bendecidos, y tienes la audacia de decirnos eso cuando te podemos decir, ¿y tú qué? O sea, tú fuiste el que negaste a Dios. Sin embargo, Jesús le había dicho que vaya y que predique. Y lo hizo, a pesar de la crítica y la burla. Y en nuestra vida, para nosotros, vamos a enfrentar la misma cosa, críticas y cuestionamientos, especialmente en cuanto a las cosas de Dios. Siempre va a haber alguien que te va a criticar. Siempre va a haber alguien que se va a burlar de ti, te van a llamar aleluya, van a decir cosas de ti por quién eres. La pregunta entonces es, ¿qué hacemos? Cuando alguien se burla de ti, cuando alguien cuestiona lo que tú has hecho, ¿qué haces? Pues creo que la respuesta la vamos a encontrar aquí en nuestro texto. Vamos a ver que Pablo nos va a hablar de asegurarnos de ser guiados por Dios, primera cosa. Y luego recordar la fidelidad de Dios. Y luego tomar una decisión a pesar de las críticas. Y eso estaba pasando con Pablo y la iglesia en Corinto. Les he comentado que este libro de Segunda de Corintios es muy biográfica y muy sincera de la parte de Pablo. Y una de las razones por la cual vemos a Pablo como hacia abrir su corazón y derramarlo aquí en las hojas de esta carta es por lo que vamos a ver hoy. El título de nuestro mensaje, si tomas notas, es Guiados por la ayuda y gracia de Dios. Y hoy vamos a ver eso, vamos a ver cómo es qué hace Pablo con estas críticas, con estas cosas que le estaban diciendo a él, las personas que hablaban mal de él, cómo se dirigió él en esta situación. Entonces vamos a ver que fue guiado por la ayuda y la gracia de Dios. Pablo va a defenderse en estos versículos y creo que en ellos veremos cosas que nos puedan servir a nosotros, cosas prácticas para nuestras vidas. Lo vamos a dividir de esta manera. Te los doy. Versículos 12 a 18, la defensa de Pablo.
12:18, la defensa de Pablo. Versículo 19 a 22, la fidelidad de Dios. 19:22, la fidelidad de Dios. Y luego versículo 23 a versículo 4 de capítulo 2 es la decisión de Pablo. Nos va a decir por qué hizo lo que hizo. Entonces, primero empezamos con su defensa y dice esto en versículo 12. Véelo conmigo, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Empieza y dice, nuestra gloria es esta, o cuando dice eso, está diciendo, nos jactamos de esto. Nos jactamos de qué, de qué se jactaba o de qué estaba satisfecho. Es otra traducción ahí donde dice, nuestra gloria es, estamos satisfechos en esto. Fíjate en qué, en todo lo que hemos hecho, todo lo que hicimos, lo hicimos con conciencia limpia, sabiendo que todo dependía de la gracia y de la dirección de Dios. Noten de dónde brota la confianza de Pablo. Dice que con sencillez, sinceridad y gracia de Dios nos hemos comportado. Pablo se está defendiendo y vemos su confianza en qué lo ha puesto y vemos que Pablo es una persona que le había cedido todo el control a Dios. Había dicho, Señor, tú lo que tú quieras para mi vida, no importa que se burlen de mí, no importa que hablen mal de mí, yo voy a hacer lo que tú quieres para mí y solo eso. Todavía no nos dice de qué está hablando, sé que estamos en el primer versículo de aquí, pero es importante notar que él no conducía su vida, sino que Dios era el que guiaba la vida de Pablo. ¿Lo puedes decir tú? ¿Sabes? Si no es Dios que guía tu vida, entonces yo entiendo por qué cuando alguien se burla de ti, es como que, me duele, ¿sí? Mejor me escondo. Pero cuando tienes la confianza como Él, todo depende de la gracia y de la dirección de Dios. Eso te da un denuedo, te da como una certidumbre de lo que estás haciendo. Señor, tú me llamaste a hacerlo. Entonces no importa. Tú me has llamado y eso dice, nuestra gloria es esta, que Dios nos ha llamado, y empieza a desarrollar su defensa. Vean versículo 13, dice, porque no os escribimos otras cosas de las que ustedes han leído o también entienden, y espero que hasta el fin las entiendan, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. En pocas palabras les está diciendo Pablo, nosotros fuimos transparentes con ustedes, no les hemos escrito entre las líneas, ¿sí? No les hemos dicho esto, pero estábamos de veras realmente diciendo lo otro. Y les dice, ojalá que algún día nos crean. Y dices tú, ¿de qué está hablando Pablo? Como que no le entiendo, no lo sigo. Aquí es donde conviene saber un poco de la historia. Si recuerdan ustedes que son expertos ya en Primera de Corintios, si recuerdan el último capítulo, quizá ahí donde estás tú lo puedas ver, en capítulo 16, Pablo les escribe y se está despidiendo de ellos. Y te dirijo a versículo 5, donde dice, los visitaré después de haber ido a Macedonia, voy a pasar por ahí. Ahora recuerda, esta carta ya fue enviada a ellos, ¿ok? Se adelantaron algunos para entregar esta carta. Entonces, en esa carta él les dice eso, después de ir a Macedonia voy a pasar por ahí, y luego dice, tal vez me quede un tiempo con ustedes, quizá todo el invierno. Y después podrán enviarme a mi próximo destino. Les está diciendo su plan, lo que él quería hacer. Esa carta de Primera de Corintios es mandada a los que están en la iglesia. ¿Y qué crees? Lo esperaban. ¿Por qué? Porque él había dicho, voy a ir. Sí, lo esperaban, pero Pablo nunca llegó. Pablo nunca llegó. Ahora, si yo te digo
que voy a ir a visitarlos y no llego, ¿qué pensarías? O sea, yo te digo, sí, ahí llego a tu casa, no pasa nada. Y te digo, y con mis palabras te digo, y no llego, ¿qué pensarías? Pues depende en la persona, depende realmente en quién eres, porque algunas personas dirían, pues se le presentó otra cosa y no pudo llegar. ¿Sí? Y esa persona es totalmente comprensiva, o sea, entiende que a veces las cosas pasan y por algo no llegó. Quizás algo sucedió en su vida. Pero todavía otros dirían, uff, qué mal, nos prometió algo y no lo cumplió. Y esa persona es totalmente desconsiderada y vieron que no llegó y dijeron, mentiroso. ¿Sí? No cumplió con su palabra, no tiene integridad, y pues fueron esas personas que lo vieron como una persona irreflexiva o insensible y, ¿qué crees? Empezaron a hablar mal de Pablo. ¿Sí? No llegó, no le hagas caso a nada de lo que él ha dicho. Por eso es que les dice en verso 13, fíjate, espero que algún día nos entiendan plenamente. Sé lo que han visto y sé lo que dije, pero espero que algún día entiendan plenamente. Estas personas habían formado su opinión de Pablo sin realmente tener conocimiento de todos los detalles. No sabían lo que había pasado. Ahora cuídate de ser esa persona. Cuídate. Dice Proverbios 18:13, el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. ¿Sí? La persona que forma su opinión, que habla antes de saber, de escuchar, de saber todos los detalles, fíjate, cosecha necedad y vergüenza. Estas personas tomaron la oportunidad para hablar mal de Pablo y aquí les explica lo que pasó y por lo tanto los versículos de hoy. Primero empieza diciéndoles que vivían ellos sus vidas dirigidas por Dios. Entonces por eso empieza por ahí. Hey, todo lo que hacemos es porque Dios nos ha dicho que lo hagamos. Y con eso ya tú puedes saber, bueno, si no llegó y es una persona que está siendo guiada por Dios, es por algo. Por algo no pudo. Y luego sigue en versículo 15, dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros. Aquí ya empieza a desarrollar lo que les estoy diciendo, para que tuvieses una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Como ya vimos, él les había escrito y sabemos que tenía toda la intención de ir a Corinto. Ese era su corazón, salir de ahí a Macedonia y regresar otra vez a Corinto, y luego de Corinto ya ser despedido probablemente en una nave hacia Judea o a Israel. Pero no se pudo. No se pudo. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que alguien te dice que va a hacer algo y no lo hace? Creo que todos podemos decir sí. O vamos a personalizarlo. ¿Has dicho algo tú que no pudiste cumplir? Que dijiste, voy a hacer eso, pero al final de cuentas no pudiste. Creo que todos lo hemos hecho. Pero aquí está la cosa, lo importante. ¿Cuál fue la razón por la cual no lo cumpliste? Esa es la clave. Muchas veces somos culpables de tener buenas intenciones pero pésimas acciones. ¿Sí? Sí, yo quiero hacer eso, pero nuestras acciones pésimas. Para los corintios, el hecho de que Pablo no regresó fue suficiente para juzgarlo. Lo juzgaron. Pablo no es un hombre de su palabra, no puedes confiar en lo que él dice, olvídate de la carta que él escribió, etcétera, etcétera. Y eso es lo que está pasando aquí. Pablo les dice en verso 17, así que al proponerme esto, les hace una pregunta, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Les preguntan, ¿piensan que no lo pensé?
O sea, cuando dije esto, ¿piensan ustedes, eso piensan de mí? ¿Piensan que solo hablo por hablar? Es lo que les está diciendo. Aquí nos damos cuenta por qué es que esta carta es la más como sincera de todas sus cartas. Imagínate tú, ponte en su lugar, estar bajo la lupa de toda esa iglesia. Cualquier cosa que tú haces te están juzgando, se están burlando de ti, ¿sí? Te están faltando el respeto. Toda tu decisión, toda tu acción la están viendo bajo la lupa. Y él viene y les dice, ¿qué piensan de mí? ¿Que nomás hablo por hablar? Y luego fíjate, el versículo 18, súper importantísimo, dice esto: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. En otras palabras, Dios sabe que cuando yo digo que sí, sí es sí. Y que cuando yo digo que no, entonces es no. Fíjate, más como Dios es fiel. ¿Puedes tú decir lo mismo? Así como Dios es fiel, cuando yo digo sí, es sí. Y cuando yo digo no, es no. ¿Puedes decir lo mismo? Cuando tú dices sí, es realmente sí, o fíjate, o solo usas el sí como una respuesta para quitarte a la persona de encima. ¿No te ha pasado? ¿Sí? Jesús dijo en Mateo 5:37, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más, fíjate, proviene del maligno. Sé maduro y di lo que de veras vas a hacer. ¿Qué puedes aplicar a tu vida hoy? Es eso, sé maduro, sé valiente, sé hombre lo suficiente para decir lo que de veras vas a hacer. Ahora, sé que para algunos de nosotros nunca queremos quedar mal y por lo tanto siempre decimos sí. Por no querer quedar mal. Sí. Hey, mañana te llamo, pero nunca hablas. Y la persona esperándote, ¿no? Pues dijo que me iba a hablar. Decimos, y esto es clásico con el pastor, ya no lo puedes usar conmigo, ¿sí? Veo a alguien en el centro y quizás tengo ya rato sin verlos o algo así, y platico contigo y pastor, nos vemos el domingo. Cuando sabes que no tienes ninguna intención de ir. Escúchenme bien, que no se te escape esto, importante. Si vamos a ser más como Jesús, entonces tenemos que ser valientes y no mentir. ¿Sí? Si no tienes intención de venir, entonces no me digas ahí nos vemos el domingo, porque sabes, es peor para mí cuando no te veo. No es que te juzgo, sino que yo digo, ¿qué pasaría? Híjole, no vino. Si no puedes cumplir algo, dilo, no pasa nada. ¿Sí? Que tu sí sea sí, tu no sea no. Si te vas a comprometer a hacer algo, hazlo. Ahora, digo eso y sé que a veces surgen cosas fuera de nuestro control, ¿verdad? Todos nos ha pasado, ¿sí? Pones tu alarma y quisiste ponerla para las 7 de la mañana, pero lo pusiste realmente para las 7 de la noche, ¿sí? Y ya son las 11 y dices, ¿te ha pasado? O sea, surgen cosas. Se enferma un niño, algo, eso lo entiendo. Y por eso es que digo, veo los dos lados de la moneda. Si a veces decimos algo y realmente no lo podemos cumplir. Y lo entiendo, pero más me dirijo a la persona que su sí no es realmente sí, sino que es solo una manera de no quedar mal al momento. Sí, ahí nos vemos al rato. ¿Sí? Y luego hasta usamos la frase, ¿y si Dios quiere? ¿No? Como si Dios no quisiera que estuvieras aquí. Si Dios quiere, nos vemos mañana, pastor. No, ya me dijiste que no vas a venir. Y aunque nosotros fallemos con nuestras palabras, ¿sabes qué? Dios nunca nos fallará. ¿Sí?
Vean conmigo nuestra segunda división, la fidelidad de Dios. O sea, Pablo está exponiendo su corazón y ya les ha dicho lo que él siente, sus intenciones, y que él no solo dice sí para decir no y viceversa, y luego se dirige a Dios. Ve verso 19, dice: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Aquí está nuestro ejemplo. Jesucristo, Él nunca titubea entre sí y no. ¿Y a poco no te da como un consuelo en eso? Que cuando Dios dice que Él va a hacer algo, lo va a hacer y lo va a cumplir. Tú puedes confiar en Él. Él siempre hizo lo que dijo que iba a hacer, y por lo tanto en Él confiamos. Cuando Él llegó a este mundo para morir en la cruz, cumplió cuando se pudo haber acobardado, ¿o poco no? Ya que los conocí, esta bola de pecadores, olvídate. Mejor me regreso a mi lugar, donde estaba bien con Dios. Pero Él propuso en su corazón hacerlo y por lo tanto lo cumplió. Cuando dijo que iba a resucitar, resucitó ¿para qué? Para que tú y yo tengamos vida eterna. Imagínate si deciden no hacerlo. Estoy demasiado cansado. Mejor, me quedo dormido. Mejor me quedo donde estoy. Y sabes, creo alguien necesita escuchar eso esta mañana. Tienes que saber que el Dios que tú sirves, nuestro Señor Jesucristo, es confiable. Hace lo que Él va a decir. Porque quizá para ti, tus amigos, o tu profesor, o tus compañeros del trabajo, alguien te ha hecho dudar en la fidelidad de Dios. Sí, quizá algo ha sucedido en tu vida y Dios no se ha mostrado como tú quieres que se muestre. Y tus amigos lo saben y les has estado diciendo a ellos, o tus compañeros, o alguien, y te han hecho que dudes en quién es Dios. Hoy creo que estás aquí para reafirmar y confirmar la validez de Dios en tu vida. Lo que Dios ha dicho, Dios lo hará. Amén. Si Él dijo que te iba a salvar de tu pecado, créelo, acéptalo. Confía en eso, no dejes que nada te confunda. Y en el mismo hilo de verso 19, verso 20, si tú te encuentras en ese lugar, creo que para ti este verso es para ti también. Dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Necesitas escuchar eso hoy? Todas las promesas de Dios son sí y en Él amén. Pablo deja de hablar de Él mismo y se dirige a la fidelidad de Dios. Ahora, tengo entendido que son más de 2000 promesas positivas en la Biblia. Obviamente hay unas promesas que no son muy positivas, pero en cuanto a promesas positivas para ti y para mí, y se debate el número, pero ponle que sean 2000. Y diferente a nosotros, Dios no dice algo y hace otra cosa. Dios es el Dios que cumple sus promesas. Y quizá tú estás aquí, estás dudando, pensando que Dios no cumplió su promesa en tu vida. Quizá estás dudando porque no has visto lo que tú querías ver. A lo que solo te puedo decir, en Dios sus promesas son sí y amén. Sí, Él cumplirá sus promesas. Y a nosotros, fíjate, nos toca decir amén. Amén. No sé si lo sabías, pero la palabra amén significa estar de acuerdo con. Cuando tú dices amén es que estás de acuerdo con lo que se ha dicho o que afirmas lo que se dijo. Pero ¿sabes qué más significa amén? Amén significa que estás dispuesto a arriesgar tu vida por lo que se acaba de decir. Eso es amén. Y quizá eso cambie el modo de pensar o quizá las veces de que tú digas amén. Cuando tú dices amén,
estás diciendo, en otras palabras, arriesgo mi vida por lo que acaba de decirse. Es una certidumbre total y completa. Lo creo. Amén. Pongo mi vida en eso. Entonces, cuando tú ves tu Biblia y lees y ves que Dios te promete en Éxodo 14:14 que Él mismo peleará por ti, lo dice en serio y tú puedes decir amén. Yo arriesgo mi vida por eso. Sé que Él va a pelear por mí. Señor, ¿dónde estás? Porque estamos a punto de luchar. Y Él dice, está bien, yo pelearé por ti. Es una promesa. Cuando Dios nos dice en Jeremías 19:11 que Él tiene planes para nosotros, fíjate, y que son planes para lo bueno y no para lo malo, para darnos un futuro y una esperanza, nuestra respuesta debe de ser amén. Señor, yo arriesgo mi vida por esa promesa. Sé que tú tienes planes y que son planes buenos para mí. Cuando tú lees tu palabra y ves Santiago 1:5, te das cuenta que dice que si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le será dada. ¿Lo crees? ¿Puedes decir amén? Esa debe de ser nuestra respuesta. Esas son promesas que, aunque no entendamos lo que está pasando en nuestra vida, son sí y en Él amén. Ahorita nosotros como familia estamos pidiendo y orando por unas cosas en las cuales, Señor, digo, necesito tu sabiduría. Tengo falta de sabiduría en esta área y necesito saber qué es lo que tú quieres hacer. Y sabes, tengo ya meses orando por esto y aún no ha venido la respuesta. No quiere decir que Dios se olvidó de mí, no quiere decir que Dios no me quiere contestar. Simplemente quiere decir que en Él su promesa es sí. Entonces yo digo, Señor, necesito tu sabiduría. Y espero, y eso es lo que más batallamos con, es esperar al Señor para que nos conteste, para que se realicen sus promesas. Vean versículo 21. Dice, y el que nos confirma con vosotros es en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Paramos ahí para notar que a nosotros nos corresponde confiar en Él. Amén, Señor, confío en Él. Pero fíjate lo que Él hace aquí. Dice que confirma, unge, sella y da. Son 4 cosas que Dios hace para ti. Aparte de ser aquel que nunca va a decir sí y no hacerlo, Dios te confirma, te unge, te sella y te da. ¿Qué es confirma? Confirma es básicamente nos mantiene, nos establece en Cristo, nos hace estables en Cristo. Dios hace eso por ti. Normalmente y primordialmente lo hace en su palabra. Cuando tú la lees, allí es donde te mantienes firme. Si te encuentras en tu vida titubeando, que un día estás bien, el otro día estás mal y es una montaña rusa de emociones, es muy probable que no estás firme, no estás establecido en su palabra. No tienes un hábito de estar en ella de una manera cotidiana y por lo tanto te hace falta algo. Y luego nos unge. Esa palabra unge indica preparar y habilitar para el servicio. Quizá tu versión dice que nos comisionó. Es eso. Dios te unge con su Espíritu. ¿Para qué? Para el servicio de Él. Te unge. Dios te quiere usar. No sé si lo sabías, pero Dios te quiere usar. Quizá tienes que acomodar unas cosas en tu vida. Quizá tienes que poner unas cosas en orden en tu vida. Pero créeme, no es que Dios no te quiere usar. Normalmente nosotros somos los que estorbamos en eso. Y luego dice que nos ha sellado. Nosotros quizá no lo entendemos muy bien porque no usamos sellos. Pero en ese entonces, en estos tiempos, ellos sabían que un sello hacía 2 cosas: identificaba y protegía.
Cuando tú escribías una carta y tú mandabas una carta, lo que hacías es que sellabas esa carta con tu sello. Y lo que hacía es que te identificaba a ti como el que la escribió, como el que la mandó, pero a la misma vez protegía de que nadie más la lea. ¿Por qué? Porque si la leen van a tener que romper el sello. Y los sellos normalmente eran de cera, entonces no es como que le puedes poner esa máquina que usan ustedes, hermanitas, para calentar su cabello. No sé qué hacen, pero sí la ubican, ¿no? Ya estás como que se derritió el sello, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Sí? No puedes, no se valía, no podías derritir el sello para leerlo. Entonces identificaba y protegía, y de la misma manera Dios nos identifica como uno de Él. Ese es mío, he puesto mi sello en esa persona, ese es mío. Y más allá, nos protege. ¿Y a poco no es la función de Dios? Nos sella y nos identifica como de Él. Y luego nos protege. Eso requiere un amén. Y luego nos da las arras del Espíritu. Esa palabra arras es un término financiero porque significa una garantía. Significa, haz de cuenta, un enganche o un depósito. Eso es. Y es decir, el Espíritu Santo es una promesa o un depósito, un anticipo, se puede decir, de grandes cosas por venir. Y Dios te da el Espíritu como un depósito de lo que Él va a hacer en tu vida. Él deposita su Espíritu Santo en ti y luego te dice en Filipenses capítulo 1, versículo 8, que Él que comenzó en ti la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es lo que Dios hace en nosotros. Pablo usa esta descripción de la fidelidad de Dios para decirles que Dios nunca iba a fallar. Y luego dice, está bien, si ustedes quieren difamar mi nombre, no pasa nada. Dios bien sabe que mi sí fue sí y mi no fue no. Y aquí en los últimos versículos, Pablo nos dice lo que lo detuvo de ir a ellos. Y por si querían saber, les dice, déjenles digo por qué no llegué. La última división, la decisión de Pablo, verso 23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros o por consideración de ellos, por considerar a ustedes, dice, no he pasado todavía a Corinto. Los corintios habían asumido que Pablo no fue a ellos en persona por razones egoístas. Él no nos quiere, él está enojado, molesto. Ya habían leído su carta, entonces imagínate haber leído Primera de Corintios, todas estas amonestaciones y exhortaciones de él, y dicen, es que él egoísta. Pensaban que él simplemente no era un hombre íntegro o simplemente temía los conflictos por lo que ya les había dicho. Pero él les dice, no fui a ustedes para ahorrarle una severa reprimenda. Otras versiones dicen eso, donde dice que no por ser indulgente con vosotros. Es que no quise tener una confrontación con ustedes por todo lo que estaba sucediendo en la iglesia. En su última visita las cosas no salieron muy bien y él sabía que era mejor para ellos que él no fuera. Créanme. Porque Pablo es humano como nosotros. Él quería ir a corregir, a regañar, quizás a darle unas bofetadas a alguno de los varones que estaban ahí regando la sopa en la iglesia. Pero él dice, ¿sabes qué? Es mejor para ustedes que yo no vaya. Y por lo tanto no fue. Y en verso 24 derrama una vez más su corazón. Dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque la fe estáis firmes. No queremos dominarlos, les dice Pablo. Si ves su corazón,
sea, yo puedo ir a regañarlos, a exhortarlos, a golpearlos, pero yo no me quiero dominar de ustedes, yo no quiero imponerles mi fe. O sea, si tú quieres hacer lo que tú estás haciendo, pues allá tú. Si una persona me mandó un mensaje, tenía toda intención de ir hoy, pastor, pero se me presentó esto. Ok. Yo quiero decirle unas palabras fuertes, pero yo no quiero imponerle mi fe. Si para él eso es más importante que estar aquí con ustedes y escuchando la palabra, ok, tú decide. Dice Pablo, al contrario, queremos trabajar con ustedes para que sean felices y estén estables en su fe. Ese es mi corazón como pastor. Yo quiero colaborar contigo. Yo quiero que juntos seamos felices y encontremos esa felicidad en Él y que por lo tanto tengamos una fe estable. Y creo que no hay versículos más transparentes que estos en todas las cartas de Pablo. No vas a encontrar algo así en Romanos, no vas a ver algo así en Filipenses, en Gálatas. O sea, no vas a ver. Aquí es como el corazón de un hombre, de un pastor así abierto y derramados enfrente de la gente. Y para un pastor, este tiene que ser su himno, de que hey, yo no quise enseñorearme de tu fe, yo solo quiero venir a tu lado. Y con frecuencia uno como pastor desea, pues sí, amonestar y regañar y despertar a la gente. O sea, ¿qué no ves lo que estás diciendo? ¿Qué no ves lo que está pasando en tu vida? Pero ese no es mi llamado. Yo no me quiero enseñorear de tu fe. Cada quien tiene que caminar por sí mismo. Ahora, si tú deseas caminar en Cristo, entonces yo quiero trabajar contigo para que estés firme. O sea, lo vamos a hacer juntos. Por eso estamos aquí. Pero ¿sabes? Si no quieres, si tú no quieres, entonces ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a orar por ti. Está bien. Voy a orar por ti, pero no esperes que yo me meta donde tú no me has dejado entrar. ¿Sí? Si no quieres colaborar, entonces sigue haciendo lo que estás haciendo. Como pastor, me animan estas palabras de Pablo aquí en estos versículos. Yo no quiero enseñorearme de nadie. Entonces sabemos su razón por la cual no fue a ellos. Y luego vean los versículos en capítulo 2. Dice, versículo 1, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? O sea, estamos en esto juntos. Si ustedes están tristes, pues yo voy a estar triste. ¿Y qué va? O sea, ¿quién se va a alegrar? Estamos los dos tristes. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Ahora ustedes que estudiaron Primera de Corintios con nosotros tienen amplio conocimiento de todos los problemas en esta iglesia. Ustedes recuerdan la división que había, se estaban llevando al tribunal uno al otro, unos estaban fornicando en la iglesia, unos comían antes de que llegaban los más pobres y ya no había comida porque pues los pobres solo traían totopos y ellos traían la carne y decían pues nosotros vamos a comer la carne y ustedes cómanse sus totopos, y todo esto está pasando, y estas eran las cosas que entristecían al apóstol Pablo. Y por lo tanto él no quería verlos. Uno, porque no vaya a ser que los iba a corregir ahí en una manera incorrecta. Vemos la humanidad de Pablo. O sea, a veces sí lo exaltamos como que wow, el apóstol Pablo, pero aquí lo vemos como un ser humano. O sea, no vaya a ser que los vaya a corregir y los vaya a regañar. Pero dos, no vaya a ser que se ponga más triste de lo que ya estaba. Imagínate haber escrito esa carta y llegar ahí a la iglesia
y ver que todo lo que ellos batallaban con, nada se ha corregido. Y que al contrario, que ahora están peor. Las cosas ya empeoraron. Ya no solo es uno que está fornicando, sino que son un montón y se están gozando de eso. Era una tristeza que él tenía y no quería ir a ver eso. Y luego dice una cosa más en versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueran contristados o entristecidos, sino para que sepan cuán grande es el amor que os tengo. Qué palabras tan fuertes de Pablo. Fue con mucha tribulación y angustia que escribí con muchas lágrimas esta carta. Las cartas de Pablo no fueron escritas con tinta, sino con lágrimas. O sea, ahí llorando por ellos, lamentando la condición espiritual de la iglesia en Corinto. Y luego les dice, no lo escribí para que se pongan tristes, sino para que sepan cuán grande es el amor que tengo por ustedes. Pablo tenía un amor tremendo por la iglesia en Corinto, a pesar de quienes eran. Y creo que pudimos aprender unas cosas hoy. Uno, es que tarde que temprano alguien va a malinterpretar tus intenciones. Tú quizá no eres la persona que solo dice sí para quitarte a la persona de encima, pero tú mejor, tu sí es sí, tu no es no. Y una de estas veces vas a decir que sí, no vas a poder cumplirlo y alguien lo va a malinterpretar. Eso pasó aquí en el caso de Pablo y noten lo que hizo. Se aseguró de siempre ser guiado por Dios. Si tú y yo somos guiados por Dios, le pedimos a él, Señor, tú dime lo que tú quieres que yo haga. No tiene pierde. Si tú sabes que tu sí es sí, tu no es no, pero Dios lo que tú quieras para mí, y en este caso para Pablo fue no ir, ahora ya puedes respirar y decir, ok, Señor, están hablando mal de mí, pero yo solo te estoy siguiendo a ti. La idea es de ser sensible a la voz de Dios y hacer lo que Él dice. Haz lo que Dios diga y solo eso. Las críticas se las puedes dejar a Dios. Que digan lo que digan, no pasa nada. Dos, creo que pudimos aprender que Pablo fue guiado por Dios, pero también se aseguró de que su sí sea sí y que su no sea no. Te voy a rogar. Si tú acostumbras decir sí, solo para quedar bien en el momento, párale. Por favor, párale. Nuestra palabra es lo único que tenemos. Y si tú realmente quieres que la gente te vea como una persona íntegra, como con una persona que confiable, entonces tienes que cumplir lo que dices. ¿Sí? Eclesiastés 5, versículo 4 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, dice, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. Eclesiastés 5, versículo 4 y 5. Entonces, sé una persona de tu palabra. Si no sé lo hombre, o lo mejor voy a decir esto, sé lo valiente lo suficiente para decir, sabes, no puedo, o no quiero, pero no creo que va a ser posible. Es muy importante para mí que lo que yo les diga lo cumpla. ¿Sí? Soy un ejemplo, aunque no lo quiero ser para muchos de ustedes. ¿Sí? A mí es al que me ven predicar cada domingo. Y a veces tengo que lamentablemente decir no a cosas que, quiero decir que sí, pero a veces no puedo hacerlo. Y por lo tanto tengo que decir que no. Entonces no te ofendas.
tómalo mejor como querer ser una persona de mi palabra. Y sé que quiero ser dirigido por Dios y tomo decisiones calculadas, y así lo deberías de hacer tú. 3. Si te aseguras de ser guiado por Dios, y si tu sí es sí, tu no es no, entonces podrás tener un testimonio limpio ante Dios y el hombre. Y cuando te malinterpreten, vas a tener un corazón como el de Pablo aquí en versículo 4. Tendrás un corazón lleno de amor para los demás y podrás decir lo mismo. Oh, con tristeza, con angustia, con lágrimas, pero ¿sabes qué? Tengo un amor por ti. Yo sé que me malentendiste, me malinterpretaste, pero te amo. Pablo tuvo que conscientemente no ir a verlos para, ¿sabes para qué? Para mantener el amor a ellos. Sé que si voy, algo va a pasar en mi corazón. Voy a verlos, voy a ver su condición y eso va a afectar mi corazón. Entonces, mejor no voy. Y a veces se trata de reconocer nuestras debilidades y evitar las cosas que van a comprometer nuestro testimonio, nuestro amor. Y saber cuáles son esas cosas y quizá no hacerla. Y ser guiado por eso. Entonces mi oración es que el amor de Dios marque nuestras vidas a pesar de lo que digan los demás. Amén. Si hablan mal de ti, está bien. Si tú sí es sí, tú no es no. Si vas guiado por Dios, que Dios les bendiga. Tú sigue al Señor.